Farah.
don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de León, de Aragón, conde y condesa de Barcelona, salud y gracia. Se parece saber de veres que los judíos procuran siempre, por cuantas vías y maneras pueden, de subvertir de nuestra santa fe católica a los fieles, que los apartan de ella y traérdolos a su dañada creencia y opinión, instruyéndolos en las creencias y las ceremonias de su ley, y haciéndoles entender que no hay otra ley ni verdad, sino la ley de Moisés. Para obviar y remediar con cese tan grande oprobio de ofensa, porque cada día se falla y parece que los hechos judíos tratan y continúan su largo dañado propósito, si la causa principal de esto no se trata, que es echar a los judíos de nuestros reinos. Habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás tornen ni vuelvan a ellos. Mandamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que sean, que vivan, que moran, que están en los dichos reinos y señoríos, que hasta el fin de este mes de julio salgan con sus hijos y sus hijas, de criados y criadas, de familiares judíos, así grandes como pequeños, de cualquier edad que sean, que no sean osados de tornar a ellos, de viniendo ni de paso, ni de otra manera alguna, so pena de muerte y confiscación de todos sus bienes. Demandamos que defendemos que ninguna, ni algunas personas de los dichos nuestros reinos, de cualquier estado o condición de dignidad, no sean osados de recibir, ni reciban, ni acojan, ni defiendan, ni públicamente, ni secretamente, judío ni judía, pasado todo el término de fin de julio en adelante, para siempre jamás. So pena de perdimiento de todos sus bienes, vasallos y fortalezas y otros heredamientos. Damos licencia y facultad a los dichos judíos que puedan sacar fuera de los dichos nuestros reinos sus bienes y pacientes por mar y por tierra, en tanto no sea ni oro, ni plata, ni moneda monedada, ni en las otras cosas vedadas por las leyes de nuestros reinos. Porque esto pueda venir a noticia de todos y ninguna pueda pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada públicamente por las plazas y mercados y otros lugares considerados en las dichas ciudades y lugares por pregonero y alto escribano público. Dada en la ciudad de Granada, 31 del mes de marzo, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1492. Yo el rey. Yo, la reina. Yo, Joan de Coloma, secretario del rey. De la reina. Nuestros señores, la hice escribir por su mandado. España.
nación peregrina, secularmente andariega, tuvo como la historia de su caballería una provincia andante, una provincia hebrea de una tradición tan honda, trágica y humana, como puede ser Castilla, Galicia o Andalucía. La cultura hebrea floreció en todo su esplendor tanto en la España musulmana como en la España cristiana y tuvo el pleno desarrollo de su potencial humanístico, artístico, filosófico, religioso y científico en los 400 años que transcurrieron desde mediados del siglo X hasta finales del siglo XX.
casa a cambio de un asno, una viña con un aporte de tela o de lienzo. Antes de partir, casaron entre sí a los niños de más de 12 años para que cada muchacha tuviese la compañía de un marido. Después, confiando en las vanas esperanzas de su ceguera, se pusieron en camino abandonando las tierras de sus nacimientos, chicos, grandes, viejos, niños, a pie y a caballo. Tenían de ir e iban por los caminos y campos por donde iban con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos. Y siempre, donde iban, los convidaban al bautismo y algunos, con la cuidad, se convertían y quedaban, pero muy pocos, y los rabíes los iban esforzando y hacían cantar a las mujeres y mancebos y tañer panderos y arrufos para alegrar la gente, y así salieron de Castilla. Los espíritus cantan, suspiran en amor. Los espíritus cantan, suspiran en amor. Y la Para tener una idea de esta ciudad que tanto les daba esta cariño a mis padres, puedo decirte que nunca mi padre mío tuvo la ocasión de irse a España, y lo mismo para mi papá. Antes de ellos no estoy seguro de nada, mas creo realmente que si estoy yo el último capaz de hablar un poco de su idioma, estoy también el primero que pudo retornar a España. Y así lo veo. ¿Quieres que te diga? Oliendo el obrero asado, se comen los tolerantes, viendo el piso maquiado. ¿Sabes que los primeros libros imprimidos en los Balcanes ya no fueron en latín? Que los sultanes, los pashás y los visires tenían doctores por matasanos
Ancina, como los primeros sionistas que les toparon juntos, trabando Kiev y cantando las canticas bíblicas. Esto no sería nunca la Palestina, decían, retornar a España, eso es lo que quiero. Del tiempo del esplendor, nos las cantaba una de mis tías cada día que amanece cuando yo era chica. Nos decía, árboles lloran por lluvias y montañas por aires, ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. A ese español arcaico, condimentado con expresiones del hebreo y de las tierras del exilio, se le conoce como ladino o judío español y permanece activo ya más de 500 años desde la expulsión, uniendo como un hillico de seda que nos ata en juntos la vida que se había roto sin la pertenencia física e íntima a España.
esa tierra prometida que los había expulsado y que nunca dejaron de soñar. Hablar nuestra lengua no solo nos calienta el corazón, mas que nos hace retornar al país de nuestros ensueños. Si me olvidara mi lengua, me caminarían los años en los lados De los mis ojos, decían. El ladino ha permanecido vivo, como si las palabras fueran esos labios que nunca lograrán desdibujarse de sus mentes. Hasta el siglo XIX, los exiliados de España no tuvieron ni el gusto de aprender realmente el griego o el turco. Seguros que estaban de hablar la más preciosa lengua del mundo, una lengua feliz, sagrada, dulce como la miel. Por ti, linda la madre,
El ladino es muy significativo para mí, porque es la lengua de mi madre y de mi infancia. Y porque es el idioma en el que yo cuento, insulto y amo. Es el más identifico con las emociones y los sentimientos. España es como una enamorada que no ha traicionado a uno, pero a la que uno no ha dejado de amar. Después de la expulsión, los judíos separatistas, nuestras familias, se dispersaron por todo el mundo conocido, llevando consigo solamente los tesoros. Su lengua, la misma de Cervantes. Y las llaves de sus casas de Toledo, Córdoba o Granada, para que los padres guardaban, para que los hijos no se olvidan al pasado. Y también, sin vivirlo, en caso que les iría más al de retornar. Una pastora yo a mí, una villa hermosa, de mi chiques yo la adoré, más que ella no a mí, de mi chiques yo la adoré, más que ella no a mí. Un día que estábamos en la huerta sentados, le dije yo por ti mi flor, me muero de amor. Le dije yo por ti mi flor, me muero de amor. En sus brazos ya me estrechó y con amor ya me besó. Ella me dijo con dolor, sos chico para amor. Me dijo ella con dolor, sos chico para amor. Me engrandecí y la busqué, otro tomó y la perdí. Se olvidó y me besó, ma yo siempre la quiero. Se olvidó y me besó, ma yo siempre la quiero. Cuando se rocea tu lengua, cuando se está deshaciéndose en el baúl, cuando no hay nada que inventar en tu lengua, ninguno de tus amigos por hablarla contigo, cuando el poco que te queda no lo vas a dejar a ninguno después de ti, sabes ahora que la muerte habla por tu boca. La muerte habla por mi boca. Vendrá a decir, esto muerto yo. Mucha gente hoy se interesa al ladino y al judío en las universidades. Escriben esta gente libros y libros sobre los judíos. Es como si fuera yo tapado en un museo. ¿Sabes que hay allá en Toledo un museo hermoso cerca del Calvo? Cuando fui
Había un hombre en este museo que decía toda la historia de los judíos. Así nacían, decían esto, entendían esto y no sé cuál o más. Cuando se salieron los turistas, me acerqué yo de este hombre que tan sabio era. Bueno, le dije, ya estoy muy contente de ver cualmente los españoles quieren a los judíos que les hicieron este bello y hermoso museo. Solo una cosa quiero saber yo. ¿De qué estás siempre hablando de los judíos al pasado? ¿No vos oyentes de los gusanos que les vienen alas para hacerse papillones?